Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí en la presentación del libro Come As You Are, la historia de Nirvana, que se acaba de traducir por fin al castellano, editado por Contra, traducción fantástica como todas las que hace ella, de Elvira Sensi. Come As You Are es un libro fundamental sobre un grupo fundamental. 30 años después de su publicación, sigue siendo un libro de referencia. Es una biografía sobre un grupo y sobre un personaje que cambió la música pop para siempre. Nirvana y Kurt Cobain, por supuesto, y está contada con la ventaja de haber podido entrevistar el autor Michael Aserrat, que está también con nosotros gracias a Zoom, pero en su casa de Nueva York, que cuenta con las voces de los protagonistas de la historia y de su entorno más cercano. Bueno, Michael Aserrat es periodista, ha escrito y ha colaborado y colabora en Rolling Stone, en Spin, en New York Times, New Yorker, Billboard, entre otros medios. Ha escrito, además de este libro, de esta biografía, ha escrito otro libro que también es imprescindible. Nuestro grupo podría ser tu vida, que son como 13 perfiles de 13 grupos independientes que marcaron ese espectro de lo que podría ser podríamos llamar la música alternativa norteamericana. Por cierto, ese libro también está editado por Contra en España. Y ha sido productor del documental Kurt Cobain About a Song y el editor de la autobiografía de Bob Mould, el que fue líder de Husker Du, See a Little Light. Vamos a hablar con él y, por supuesto, pues en la mesa no podía faltar, que además va a ejercer de traductora, de intérprete, como buena traductora que es, Elvira Sensi, que ha traducido también y además insisto en su buena labor, porque los libros, tanto las memorias como las biografías escritas en inglés, cuando se traducen al castellano, no requieren únicamente de una traducción tal cual, ¿no? Requieren de una interpretación, de un interés y de un cariño por el texto y de una curiosidad también, ¿no? Y eso ella lo hace fantásticamente bien. Entonces, para Contra, ha hecho la traducción de la biografía de Neil Young, Shaky, Material Inflamable, de Richard Lloyd, guitarrista de Television, la historia del rock californiano, que se llama Hotel California, de Barney Hoskyns, cómo componer una canción, que es un libro que va a salir brevemente, que ha escrito Jeff Tweedy de Wilco, y por supuesto Come As You Are. Así que, bueno, bienvenida Elvira, y un placer estar contigo como siempre, y bienvenido Michael. Hello. Hi Michael, can you hear us? Yes, I can hear you. Hello. So welcome to Valencia, even if it's virtually. Oh, thank you very much. It's thank you to you for translating. Thank you to Rafa for this interview, and thank you to the University of Valencia for hosting this event. Bueno, Michael da las gracias a todos, a la universidad por celebrar el evento, a Rafa por presentarlo y a mí por presentar y traducir. Y la primera pregunta que le queríamos hacer a Michael es ¿qué es lo que hace que Come As You Are sea un libro diferente de todo? Hay muchísimos libros que se han escrito sobre Nirvana desde el año 93, pero bueno, claramente por la prensa internacional este es el que se ha calificado de la mejor biografía. Entonces me gustaría preguntarle por qué cree él que este libro es único. Why do you think Come As You Are is a unique book about Nirvana? What makes it different from all the rest?
first and foremost, it's the only biography of Nirvana to include interviews with every current and former member of the band. That's Kurt Cobain, Chris Novoselic, Dave Grohl, Chad Channing, Aaron Burkhardt, Dave Foster, Jason Everman. Literally everyone who played in the band has a voice in this book. It was also written while the band still existed. It was published about 6 months before Kurt died. So while I was writing the book, it was all happening. The band was getting ready to record In Utero, basically, when I spoke to them. So it captures the spirit of that moment and in the band, and it captures the spirit of the moment in rock, history, and maybe even just regular history. It's a contemporary picture of Nirvana. Bueno, pues Michael dice que el principal motivo por el cual Come As You Are es distinto a los demás libros sobre Nirvana es porque es el único libro que incluye entrevistas con todos los miembros del grupo, los miembros de aquel momento y los miembros anteriores, y que incluye entrevistas pues, con Kurt Cobain, con Chris Novoselic, Dave Grohl, Chad Channing, Dave Foster, Jason Everman, etcétera, varios baterías. Entonces todos ellos tienen una voz en el libro. Y la otra cosa que lo diferencia es que es el único libro sobre Nirvana que fue escrito mientras el grupo estaba en activo, porque se publicó 6 meses antes de morir Kurt Cobain, y entonces estaba todavía todo ocurriendo en ese momento. Cuando se publicó el libro, el grupo se estaba preparando para grabar In Utero, y entonces Michael dice que captura el espíritu de ese momento, tanto del momento del grupo como de ese momento de la historia del rock, como incluso de la historia en general. Es un libro contemporáneo al grupo. And that is, that's an advantage of the book and a disadvantage because it was written while the band still existed and before the band ended. I didn't have the benefit of, years of hindsight on the band. And sometimes that's not a good thing, but I think mostly it's a very good thing. It gives you a flavor of the time that the band existed in. Michael dice que el hecho de que se escribiera en el momento en el que el grupo todavía estaba en activo tenía sus pros y sus contras. Dice que puede ser muy bueno, pero también lo malo que tiene es que no lo escribió sin ningún tipo de perspectiva, sin la perspectiva que te da el tiempo y los años, y que esto pues no lo he podido tener. No ha podido contextualizar al grupo en su momento mirándolo a toro pasado. Han pasado casi 30 años desde que escribió este libro. ¿Cuál es su relación con él cuando lo lee, cuando tiene que hablar de él? ¿Cuál es su visión de este libro? So Rafa's asking, it's been almost 30 years since you wrote Come As You Are. What is your relationship with it now? What's your vision? How do you see it when you reread it now? Whenever you write something, as soon as you hit send, or you mail it in, or whatever you do to transfer it to your editor, you start thinking about things that you'd want to fix. That's just one of the things about being a writer. And there were lots of things I thought about the book right after I sent it in, right after Kurt died. For years, following, I would sometimes just think, wow, that would be really an interesting thing to explore or to correct or to illuminate, but I never got the chance. And then the pandemic arrived,
And I suddenly had the opportunity to do all that. And I went through the book, paragraph by paragraph, and wrote down notes and thoughts and insights that I had gained in the intervening years. And so now I have a very deeply annotated version of Come As You Are, the story of Nirvana. And I hope to publish that at some point. So that is my, hopefully I will have the luxury of providing commentary on my own book. Bueno, pues Michael dice que cuando escribes un libro, inevitablemente en el momento, o cuando escribes algo, en el momento que le das a enviar o en el momento en que se lo entregas al editor, ya empiezas a pensar en todas las cosas que te has dejado, que habrías tenido que incluir, que hubieras querido arreglar, se te empiezan a ocurrir muchas cosas, pero claro, ya no puede ser. Y en su caso dice que le ocurrió justo después de que Kurt muriera y durante muchos años estuvo dándole muchas vueltas a todas las cosas interesantes que podría corregir, en las que podría ahondar, que podrían explicar mejor el libro, pero claro, no tuvo la oportunidad de hacerlo. Y dice que luego llegó la pandemia y que le brindó la oportunidad perfecta para hacer eso, para volver a releer el libro, ir párrafo por párrafo, haciendo anotaciones y poniendo reflexiones sobre lo que quería añadir a lo que ya había escrito hacía tantos años. Y ahora, después de 1 año y medio, cuenta con una versión con anotaciones del libro que espera poder publicar en un futuro, esperemos no muy lejano, y dice que de ser así, pues con un poco de suerte, él mismo podrá hacer sus propios comentarios sobre su libro. A mí me gustaría saber que nos contara cómo surge la posibilidad de escribir este libro, Come As You Are. ¿De dónde viene? ¿Es una propuesta de él? ¿Se lo proponen a él? Rafa's asking, how did Come As You Are come about? Did Kurt ask you to write the book? Did it occur to you to write it? What was the foundation? The book started when I did a Rolling Stone cover story about Nirvana, and that came out in April of 1992. That was in the aftermath of Nevermind. And I met Kurt, and maybe we can get into this later, but I met Kurt and we just connected. And I wrote, I think, the best piece that I had written in my career to date with that piece. And I feel like I understood Kurt, and I think maybe he thought that I understood him too. And we met briefly at the Reading Festival that summer in August of 1992 and renewed the connection. And then, I don't know, a few months later, I got a call very late at night. It was Courtney Love, and she asked me if I'd be interested in writing a book about Nirvana. And I said, that sounds interesting. And I tried to play it cool, but I was actually very, very excited. I said, that sounds interesting, but can I speak to Kurt about it? And she said, sure. And she put Kurt on the phone, and we talked a little bit about it. And I said, but I don't want this to be authorized. And Kurt knew exactly what that means. That's a very specific term in the publishing business. And it doesn't mean that the artist gives permission for you to write the book. It means that the subject of the book has no control over what you write. Kurt understood the meaning of the term, and I said, this can't be authorized. And he said, no way, that would be too Guns N' Roses. And I said, great, let's do this. And that's how it started. Bueno, pues Michael dice que el libro surgió a raíz de
un artículo que escribió para Rolling Stone sobre Nirvana en abril de 1992, poco después de que saliera Nevermind. Y al poco conoció a Kurt Cobain y conectaron enseguida. Y él considera que ese artículo que escribió sobre Nirvana es lo mejor que ha escrito en su vida. Y de esa conexión que se estableció entre ambos, él vio que entendía perfectamente a Kurt Cobain como persona y que Kurt Cobain pensaba lo mismo de él. Entonces hubo esa gran conexión y luego, poco después, se reencontraron en el Festival de Reading en agosto del 92 y se restableció esa conexión. A los pocos meses de ese encuentro recibió una llamada muy tarde por la noche de Kurnilov, pidiéndole si le interesaría escribir un libro sobre Nirvana. Y entonces dice que él se hizo el interesante, aunque en el fondo estaba súper ilusionado, y le dijo, bien, me parece muy bien, pero ¿puedo hablar con Kurt? Y entonces ella le dijo, sí, claro, y se puso Kurt al teléfono. Y entonces Michael le dejó muy claro que si él escribía el libro tenía que ser una biografía no autorizada. Y Kurt Cobain sabía perfectamente lo que significaba eso, que es un término muy específico del mundo editorial, que quiere decir que el sujeto del libro no tiene ningún tipo de control sobre lo que se escribe en el libro. Y entonces Michael insistió, este libro tiene que ser una biografía no autorizada. Y el otro le dijo, claro, porque si no sería muy Guns N' Roses. Entonces Michael dijo, genial, vamos a ello. Lo de que sería muy Guns N' Roses me encanta, muy Kurt Cobain y muy Nirvana. Fue complicado abordar un trabajo así porque hay una cuestión, y es que este libro aparece en el momento apropiado, porque Nirvana en ese momento es un grupo, en el año 93, es un grupo importantísimo, pero también es un grupo que, como está en el foco, y por desgracia pues hay una serie de temas que la prensa sensacionalista digamos toma como carnaza, ¿no? para los titulares. Hacía falta contar la historia del grupo, pero tampoco debía de ser fácil, ¿no? Me pregunto cómo vivió él este proceso. Rafa's asking, was it complicated to write the book, given the context at the time when you were writing it, given the fact that Nirvana were huge and they had that complicated relationship with the press, all the polemic that had appeared around right before the book was published? So how did it go for you? It went very easily. Kurt, I think Kurt, I think read the music press more than most people know. And he saw that I was the guy at Rolling Stone who wrote about the bands that he was interested in. I did fairly big pieces on bands like Fugazi and My Bloody Valentine. So he knew that I understood and liked the music that he understood and liked. And we hit it off personally at that first interview. So he just liked me personally, and so did Courtney. And Kurt just let me speak with whoever I wanted to speak with, so that was easy. And he was incredibly accessible because Nirvana was not on tour. Kurt was writing some songs for In Utero. He was just home, and I could fly out to Seattle from New York anytime I wanted to interview him. So it was actually it was very easy on that end. I think the difficult part was the exhausting schedule of flying back and forth, trying to write this book in somewhere between 7 and 9 months. I have to figure it out now. The real difficulty was how quickly I had to write the book. But Kurt and everyone else could not have been more cooperative. The other thing was just the intensity of being around Nirvana, the charisma of the people.
involved, it's really draining to be around people that intense. I don't know if anyone out there has had that experience, but when you're with someone very charismatic, it's exhausting to be with them. So that took a toll. But other than that, I couldn't have asked for an easier time. Bueno, pues Michael dice que la verdad es que fue facilísimo escribir el libro porque Kurt leía mucho la prensa musical y entonces sabía perfectamente que él había escrito artículos en Rolling Stone sobre los grupos que le gustaban a él, como Fugazi o como My Bloody Valentine. Entonces él sabía que lo entendía perfectamente y se llevaron bien desde la primera entrevista que hicieron a nivel personal. Entonces Kurt le dejó que entrevistara a todo aquel que él quisiera y se mostró increíblemente accesible. Además fue muy fácil porque no estaba de gira en aquellos momentos, estaba componiendo canciones para In Utero, estaba en su casa y entonces lo que hacía Michael era volar de Nueva York a Seattle, iba y venía. Dice que lo más difícil en realidad fue ponerse a escribir el libro y lo de encontrar los horarios y ir cambiando de ciudad porque tenía que estar volando constantemente y además solo disponía de 7 meses para escribir el libro y para él eso fue lo más complicado. Pero dice que tanto Kurt como todo el resto de personajes fueron de lo más cooperativo. Luego, otro punto que destaca es la intensidad que se vive con un grupo como Nirvana, cuando estás cerca de un grupo así, porque la gente tan carismática dice que resulta agotadora. No sé, y pregunta, no sabe si alguien de la sala ha tenido ese tipo de experiencia, pero dice que cuando te rodeas de gente así, con tal grado de carisma, que resulta muy agotador y que eso sí que le pasó factura. Pero que más allá de eso, que fueron todos muy agradables y no pudo resultar más fácil la experiencia. Yo no puedo evitar preguntarle quién era el personaje más carismático de todos los que tuvo que entrevistar y por descontado el más agotador o la más agotadora. So Rafa is asking, who was the most charismatic character you met of those that are in the book, and who was the most draining one? I think Kurt was, the most charismatic of them all. He, when Kurt walked into a room, his mood would kind of determine the vibe of the room. He just had this energy to him. And he also had these incredibly piercing blue eyes. It was sort of startling to look him in the eye because they were so blue. I've never seen eyes like that before or since. So, there was that, just kind of dealing with his physical presence and the way he looked at you. And so I think he was, probably the most charismatic. But Chris and Dave, they're charismatic people too. And certainly Courtney. And tell me the second part of the question, I forgot. Who was the most draining one? Oh, the draining. I think if Courtney. Anyone. Courtney was the most. Yeah, Courtney was the most draining, I think, because just because she's so smart, and she speaks so quickly, and she speaks. She throws a lot of information at you that she expects you to understand immediately, and she doesn't realize that not everyone is up to her speed. So she can be really exhausting to have a conversation with, in a really challenging, kind of great way, I should add. It's a challenge, and if you like rising to a challenge, then have a conversation with Courtney Love. Bueno, pues dice que sin duda el más carismático de todos era Kurt Cobain, porque dice que nada más entrar, era la típica persona que al entrar en la habitación él determinaba el ambiente, el humor que él tenía era lo que contaminaba el ambiente de la sala. Y dice que simplemente con esa mirada intensa y penetrante que tenía, con esos ojos azules, ya dejaba a todo el mundo embelesado, que tenía una gran presencia física y simplemente ya la manera en que te miraba ya transmitía todo ese carisma.
pero dice que también eran muy carismáticos Chris Novoselic, Dave Grohl y, por supuesto, Courtney Love. Y, bueno, dice que la más agotadora, sin duda, Courtney Love, porque era una persona muy inteligente, que hablaba muy rápido. Cuando tenía una conversación contigo lanzaba muchísima información que ella daba por sentado que tú tenías que entender y que era muy difícil seguirle el ritmo, y a veces ella no se daba cuenta que la gente no le podía seguir el ritmo, entonces por eso resultaba agotadora. Dice que también suponía todo un reto mantener una conversación con ella. Bueno, podíamos preguntarle a Michael también otra particularidad de Nirvana. Es que Nirvana salió del indie y del underground con unos valores, ¿no?, muy del underground, del punk rock, y muy afianzados, sí. Pero luego, debido al gran éxito que tuvieron, sin comerlo ni beberlo, se vieron envueltos en todo este rock corporativo, industria musical, que era exactamente lo contrario que ellos querían. Entonces, preguntarle a Michael cómo se vivía esa contradicción entre los valores por los que ellos apostaban en un principio y luego dónde les toca vivir. So the question I have for you, Michael, is how did Nirvana and Kurt live this contradiction, this dilemma between the indie and underground values they were coming from, and that, ethical values and so on, and when they became huge and they had to deal with all the corporate rock and the music industry and all those things that they weren't necessarily for, how did that sit with them? Did they cope with it okay? I think they cope with it in different ways. I think, Dave is a well-adjusted, very professional, no-nonsense person. He probably coped with it the best. Chris comes from Aberdeen, it's very out-of-the-way, working-class lumber town. And, a lot of fame and attention and money, probably made him a little uncomfortable. But of course, Kurt was the most famously uncomfortable with it. He was a high school dropout. I don't think he was ever told that he would really amount to much. And here he is, one of the most famous musicians on the planet. People call him a spokesman for a generation. And he felt uneducated and unintelligent and not worthy of all this attention and the way that people paid attention to what he said so closely. So he didn't react well to it at all. Bueno, pues dice que lo llevaron, esta contradicción, cuando se hacen famosos, lo llevaron de manera bastante diferente los tres. Dice que el que mejor encajó la fama fue Dave, como inciso, como se puede ver ahora, que es la mayor estrella del rock del mundo, pero en aquel momento no lo sabíamos. Pero dice que Dave era una persona muy profesional, con la cabeza muy asentada, las cosas muy claras, y entonces él es el que mejor sobrellevó este cambio. Por otro lado, dice que Chris no lo llevó tan bien, no se sentía tan a gusto con esa situación porque era un chico que venía de Aberdeen, que no dejaba de ser una ciudad trabajadora, maderera, donde todos estos lujos y todas estas cosas no existían, entonces no se sentía muy a gusto con este nuevo estatus. Pero dice que el que peor lo pasó y el que menos a gusto se sentía con esta situación y con la fama fue sin duda Kurt, porque Kurt era una persona que no había acabado el instituto, se había dejado los estudios a medias, en aquel momento nadie le dijo nunca que llegaría a ser nada. Entonces, claro, que alguien así, que no tenía ningún tipo de esperanza ni de objetivos en la vida, de repente pasa a ser la estrella de rock más importante del planeta, pues le venía todo un poco grande. Incluso lo estaban llamando en aquel momento el portavoz de su generación, y eso a él no le sentaba nada bien, porque él tenía muchos complejos, sentía que no era lo suficientemente inteligente, ni se merecía tanta atención, entonces no reaccionó muy bien a la fama. The thing to remember
about Kurt is that the first rock music that he loved was bands like Kiss and Aerosmith, Led Zeppelin, Cheap Trick. Did I say Queen? These are all bands that not only courted fame, but they enjoyed it. They enjoyed everything about it. And that was, one of the purposes of their being in a band in the first place was to become, rock stars. So that was the first music that Kurt loved. And then in his late teens, maybe early 20s, he moves to Olympia, Washington, which is a college town a few dozen miles from Aberdeen. And there were some very affluent, sophisticated college students there who had a different idea about what being a musician should be about. And they took a very anti-corporate position. And they represented the indie underground. And Kurt was very impressed by that thought as well, that philosophy. So he had these two competing ideas in his mind. The rock stars like Aerosmith and Queen, and then underground bands like Young Marble Giants or the Vaselines, bands who would never, ever be famous. And he had to resolve that conflict, but he never did. Bueno, pues lo que dice Michael es que no hay que olvidar que los primeros grupos que le gustaban a Kurt Cobain eran grupos como Kiss, Aerosmith, Led Zeppelin, Cheap Trick o Queen, que eran grupos que aparte de que consiguieron una fama enorme, es que les gustaba ser famosos. Entonces uno de los objetivos para esta gente de estar en un grupo era convertirse en estrellas del rock. Y esto era, ya dice Michael, la primera música a la que tuvo acceso Kurt. Pero más adelante, cuando tenía 20 y pocos años, se mudó a Olympia, que es una ciudad que está bastante cerca de Aberdeen, y que es una ciudad universitaria donde hay gente muy sofisticada, y entonces allí conoció a gente joven, a estudiantes más sofisticados, donde predominaban otras ideas totalmente distintas sobre lo que era ser músico. Toda esta gente de Olympia estaba en contra del rock corporativo y de la industria musical y muy a favor del indie y del underground. Entonces esto impresionó mucho a Kurt. Así que en el momento que se traslada a Olympia ya hay dos ideas contradictorias, porque tiene por un lado esta afición por grupos como Aerosmith o como Queen, y por otro lado cuando llega a Olympia pues entra en contacto con grupos como Queen y como Aerosmith, que quieren ser famosos y les encanta, están muy a gusto con todo esto de la fama y la industria musical, y luego entra en contacto con estos grupos underground que no pretenden para nada ser famosos, como Young Marble Giants o los Vaselines. Y dice que por eso ahí es cuando empezó a tener este gran conflicto que se proponía resolver, pero nunca consiguió hacerlo. En el libro, en Come As You Are, se describe con mucho detalle cómo es la infancia de Kurt y su adolescencia. Era importante mostrar bien esa parte de su vida para entender al personaje y para entender a Nirvana. Rafa is saying that in Come As You Are, you describe with a great detail both the childhood and teenage years of Kurt and the other musicians in the band. Do you think it was important for you to show that, for people to understand what happened after with Nirvana? There's a saying in English, I don't know if it's in Spanish, but the child is the father to the man. And I think the backgrounds of the members of Nirvana were very important to describe
to show something very important, which is that great music or great art can come from anywhere. It doesn't have to come from one of the major urban centers, not New York or Paris or Madrid or Los Angeles or London. Great art can come from a place like Aberdeen, which is a small logging town on the coast of Washington State in the northwest corner of the United States. Actually, the very famous painter named Robert Motherwell also came from Aberdeen, and so did a really famous American photographer named Lee Friedlander and a famous American choreographer named Trisha Brown. So I thought that was fascinating, and that's one of the annotations in my annotated version of Come As You Are. But the idea was to show that, the reader, that the people who make great rock music aren't space aliens, they're just people. And they happen to be able to make great music. So that was important. But also, there was a great deal of pain, and anger in Nirvana's music. That didn't come out of nowhere. It came out of Kurt's own life. So I told, the story of his life and of Dave's life and of Chris' life, because that background is essential to understanding literally where they come from. Bueno, pues Michael dice que sí, que claro, que fue muy importante describir la infancia y la adolescencia de todos ellos, porque, como dice el dicho inglés, el niño es el padre del hombre. Entonces es muy importante conocer la historia de estos personajes y sobre todo para mostrar también, y esto le parece muy importante, que la música genial como la de Nirvana puede hacerla gente normal y corriente de provincias y no tiene por qué proceder siempre de grandes ciudades, ¿no? De las grandes urbes de tradición musical como Nueva York o Londres o París o Los Ángeles. También puede venir de Aberdeen, que es una pequeña ciudad maderera de la costa del noroeste Pacífico de Estados Unidos. Dice que también Aberdeen, además, es una ciudad de la cual proceden otros muchos personajes famosos del mundo de la cultura, no solo músicos, también un gran fotógrafo, un gran coreógrafo. Y de todo esto, de todos estos detalles que no aparecen en la versión original, habla en la versión con anotaciones de Come As You Are que tiene preparada para publicar. Y también lo que quería transmitir era la idea de que estos músicos no son extraterrestres, no son alienígenas, son gente normal y corriente, como todos nosotros, pero que resulta que hacen una música excelente. También otro factor importante a tener en cuenta y por el cual se fijó tanto en estos años de infancia y de adolescencia es que la música de Nirvana se caracteriza por tener mucha rabia, mucho dolor, y todo eso, pues claro, sale de algún sitio, no sale de la nada. Y por eso le pareció importante hablar del pasado de Kurt, de Dave y de Chris. Le pareció esencial que se hablara de sus orígenes. Also, I should say, Kurt, Chris, and Dave all had a few things in common. Their parents were divorced. It made a huge impact on them as children. They were all kind of alienated growing up, but they were creative and they found an outlet in music. I think that a lot of their audience went through similar experiences, especially that generation in the United States anyway. There was a lot of divorce in that time. So somehow Kurt and the band expressed that feeling in music. And that was their genius, that people could relate to them through their music.
And I think that's why they became so popular, is that they connected on a very deep emotional level with a very large group of people. Bueno, dice que también es importante destacar que los tres miembros de Nirvana, Kurt, Chris y Dave, tenían varias cosas en común. Una, que todos procedían de familias con padres divorciados, cosa que tuvo un gran impacto en ellos siendo niños. Luego, que también eran unos niños que no se mezclaban mucho con los demás, tuvieron una infancia bastante aislada y entonces se dedicaron a la creatividad y a la música. Y que además hay que tener en cuenta que su público pasó por experiencias similares, porque forman parte de una generación, sobre todo en Estados Unidos, en la que abundaban mucho los divorcios. Entonces, Kurt y el grupo expresaban unos sentimientos a través de su música con los cuales la gente se sentía muy identificada. Y por eso cree que se hicieron tan populares y conectaron tantísimo a nivel emocional con un grupo enorme de gente. Bueno, podíamos preguntarle también, ya que Michael ha estado hablando de Olimpia, que es otra ciudad creo que importante en el recorrido de Nirvana y sobre todo en Kurt. De Olimpia también sale todo el movimiento de las Riot Girls, que sigue estando de máxima actualidad y bueno, y a raíz de las Riot Girls pues Kurt empieza también a ver las cosas de otra manera y salen toda una serie, ¿no, Rafa? Sí, de influencias y de bandas que están ahí, que le influyen a él y que en sí mismas, como Bikini Kill, son muy influyentes. So we wanted to ask you, since you've been talking about Olympia, about the Riot Girl movement that also played, I think, an important role in Nirvana's career and the impact that they had in each other and how they relate to each other. Kurt was a very progressively minded person, even in Aberdeen when he was a teenager. He didn't like the sexism that he saw around him, or the homophobia, or the racism, other kinds of social injustice. And he really wanted to leave that behind, mentally and geographically. And that's one big reason why he moved to Olympia. And that was where he met the Riot Girls, who were punk or post-punk artists, musicians, and thinkers, feminist thinkers. And they really taught him a lot. He was looking for some guidance about how to be a feminist, and he happened to stumble into some of the greatest teachers he possibly could have found at that time. The Riot Girls were brilliant, you would call them third wave feminists, and there were several Riot Girl punk rock bands that were great, very much including Bikini Kill. So Kurt picked up a lot of ideas from them, not just about feminism, but about racism and homophobia. And they helped him formulate a way of thinking and speaking about those things. Bueno, pues dice que Kurt siempre había sido una persona de mentalidad progresista, ya incluso en Aberdeen, de adolescente, y no quería saber nada de todo el machismo imperante, de la homofobia, del racismo, de las injusticias sociales, de todo lo que se vivía allí. Y por eso no veía el momento de dejar todo eso atrás.
Así que quería poner distancia tanto a nivel mental como a nivel geográfico de todo eso, y por eso se mudó a Olimpia. Y allí conoció a todas las chicas del movimiento de las Riot Girls, que era todo un grupo de artistas y de músicas de la escena post-punk que eran muy feministas. Entonces, Kurt en aquellos momentos estaba buscando una especie de guía sobre cómo ser feminista y cómo encajar en esta mentalidad, y no pudo encontrar mejor ejemplo que este grupo de chicas, ¿no? Que se les considera la tercera ola del feminismo. Entonces entró en contacto y se hizo amigo de todos estos grupos, entre los cuales estaba, por supuesto, Bikini Kill, y que no solo abogaban por el feminismo, también tenían otras ideas muy interesantes contra el racismo y la homofobia que influyeron mucho en Kurt y en su perspectiva de ver las cosas. A raíz de lo que estáis hablando, yo creo que en su momento Nirvana, aparte de su impacto comercial, tuvieron un impacto político en la medida en que estaban reivindicando temas como el feminismo en un momento en el que el feminismo no era percibido como es percibido ahora, ¿no? con tanta fuerza o con tanta claridad quizás, y también reivindicando pues los derechos del colectivo queer, ¿no? Entonces vamos por partes. ¿Cree que la importancia, diría él que la importancia que tuvieron entonces al hacer esto, que fue mucha, hace que ahora sean todavía más importantes Nirvana? So Rafa is saying that other than the commercial impact that Nirvana had, they also had a very big political impact because of the ideas, the progressive and pioneering, if you will, ideas they were sharing at the time, feminism and gay rights and all those things that weren't that common amongst rock musicians at the time. So Rafa's asking, is that one of the reasons that makes them still so popular 30 years later, when all those issues are really now in the spotlight? Yes, absolutely. Kurt was right on. He was a visionary. Somehow he anticipated a lot of what's happening today. And in some small way, maybe he helped make it happen. But I think visionaries like him, I think he was a very, very sensitive person. Kurt felt every feeling in the room, and he couldn't help it. And so he had a sense of things that were in the air, and he could articulate them. And I think he just sensed very early on that things were changing and that he could help them change. And so he spoke out about gay rights and feminism and racism. He wanted, like I say, he wanted to put Aberdeen behind him. And by Aberdeen, I mean the sexism, homophobia, and racism that he encountered there. Not that Aberdeen everyone in Aberdeen is like that, but and I think as a society, as a world, a lot of us want to put those things behind us. So Kurt was just articulating something that people were just beginning to feel, and that's what artists are supposed to do. Dice que sí, que por supuesto que Kurt Cobain fue un visionario porque anticipó mucho de lo que estaba por venir, ¿no? Y en cierto modo puso su granito de arena para ayudar a que estos cambios tuvieran lugar. Dice que era una persona extremadamente sensible y que era capaz de sentir y de empatizar con todos los sentimientos de las personas que estaban con él en una habitación. Entonces enseguida se fijaba en lo que se respiraba en el ambiente y entendía muy bien que en aquel momento las cosas estaban cambiando. Y dice que sí, que ellos en sus conversaciones hablaron mucho sobre los derechos de los homosexuales, sobre el feminismo, sobre el racismo, y que todos estos temas le interesaban mucho porque quería dejar atrás, como ya he dicho antes,
es todo el sexismo, o sea, el machismo, el racismo y la homofobia típica de Aberdeen. No Aberdeen en sí, el sitio, sino esa mentalidad que era característica de él. Y dice que el resto de nosotros, como sociedad, también queríamos lo mismo, de dejar atrás esos valores y avanzar. Y eso es lo que los buenos artistas tienen que hacer, reflejar el pensamiento de la sociedad. There are, I think, three other reasons why, at least three, why Nirvana has endured. One is simply that they wrote and recorded really great songs. They're just catchy, melodic songs that move people on an emotional level. And songs like that will endure for a long time. And that's just a very basic, simple fact. Secondly, Nirvana was authentic. They weren't hyped by the music industry. They came along at a time when popular music was in one of its artificial phases with boy bands and things like Milli Vanilli and the so-called hair farmer bands, metal bands. And Nirvana was not hyped by the music industry. Their fame came organically. So they were authentic at a time when people really were hungering for something authentic. And people have been hungry for authenticity ever since. We live today in a time of fake news and auto-tune and Photoshop and bots pretending to be people, all sorts of artificial food and drink. And a lot of people want things that are real. And Nirvana symbolized realness. And I'll get to the third reason after you translate. Okay. Dice que hay otras tres razones importantes por las cuales Nirvana siguen siendo muy populares en la actualidad, ¿no? Dice que la primera de ellas es porque compusieron unas canciones increíbles que eran muy pegadizas, melódicas y que conectaban, por tanto, a nivel emocional y que han perdurado a lo largo del tiempo. Eso es un hecho evidente. En segundo lugar, dice que además era un grupo auténtico, de verdad, no era un grupo artificial y que en el momento en el que aparecieron, lo que se llevaba en la industria musical estaba atravesando por una fase en la que todo eran productos, ¿no? Estaban las bandas de chicos, las boy bands, Milli Vanilli, los grupos de heavy metal, estos melenudos tipo Poison, y todo eso eran productos de la industria musical. Y la industria musical invertía mucho dinero y mucho esfuerzo en promocionarlos. Y este no fue el caso con Nirvana. La fama les llegó de manera orgánica, no hubo intervención por parte de la industria musical y en aquel momento la gente buscaba eso, buscaba la autenticidad y dice que desde entonces se sigue buscando porque estaban rodeados de fake news, o sea, de las mentiras en las noticias, del Photoshop, de comida artificial, bebida artificial, o sea, todo alrededor de nosotros es artificial y entonces cada vez más la gente buscaba y busca cosas que sean auténticas, reales, de verdad, y eso es lo que es Nirvana. And I think the last reason is the most, abstract, but there is something I call the affirmative no. And it means it's when people act out protest and anger in a life-affirming way. I would put William Burroughs in that category, the Velvet Underground, the Stooges, maybe even Black Sabbath, Sonic Youth, Nirvana. These are people who expressed a lot of negative things, but they didn't express negative things because they were nihilistic. They expressed them because they were angry that there were bad things in the world. They were protesting because they care, not because they don't care.
because they care. And artists like that tend to last a long time. The Velvet Underground is still cool. 50 years after they broke up. The Stooges, same thing. William Burroughs, still cool. 70 years after he did some of his best work. So that sort of thing endures. And Nirvana is in that tradition, I think. Bueno, pues dice que la tercera razón por la que él cree que Nirvana sigue siendo tan vigente y tan popular, dice que es la más abstracta de todas, pero dice que forman parte de este colectivo de artistas que, como él dice, representa el no afirmativo, que lo que hacen es proyectan toda una rabia, unas protestas, pero para reafirmar, no por ser nihilistas, sino porque están enfadados por lo mal que van las cosas en el mundo y entonces su actitud es de protesta, porque les importa, no porque no les importa. Y en esa categoría pues pone a mucha gente como William Burroughs, los Stooges, la Velvet Underground, Black Sabbath, Sonic Youth, todos ellos. Y dice que todo este tipo de artistas, por tener esa mentalidad, perduran en el tiempo, como el caso de The Velvet Underground o de los Stooges. Así que Nirvana es uno de ellos y por eso sigue perdurando en el tiempo. Me gustaría, él que pudo conocer, yo creo que a fondo, ¿no?, a Kurt Cobain, yo me imagino este artista con este discurso, con esta sensibilidad, que de repente tiene este éxito inesperado pero muy grande, que lo convierte en un personaje influyente, sufría al ver que ese discurso que él tenía delante de millones de personas, seguramente había por desgracia, una gran parte de ese público que no solo no entendía lo que decía, sino que estaba justo en el lado opuesto de lo que él defendía. Well, Rafa is asking, since you knew Kurt really well, and do you think, him being this very sensitive person, do you think success, when he became really successful and he became this influential character, did he suffer to see that some people, some of his followers, some of his audience were not understanding the message, or even were against the message, the precise message he was preaching? How did he take all that? Well, I think it's important to remember that Kurt's music was Kurt. It wasn't an act. It wasn't something he just created to be cool. That was him, very directly. And he was trying to communicate that as directly as possible. And when people didn't get it, when they didn't understand it, what he was trying to say, or they misinterpreted it, I think he felt like he had failed somehow. I think he, and it hurt him. He also, I think, was, very sensitive about, as I said, trying to leave behind some of the more regressive ways of thinking that he'd seen when he was younger. And when he saw people like that following his music, he was frustrated, because those are the kind of people that he wanted to leave behind. I think he was generous enough to want to show them a different way, but there was only so much he could do with that. So, there's a very famous picture of Kurt. He's sitting down after a show, and he's got his face and his hand, in his palm, and he's weeping because he had just gone through such a deeply emotional experience.
And that was genuine. And so when people didn't feel that same thing, I think he felt frustrated and disconnected. Bueno, pues dice que es importante porque la música de Kurt era él, era totalmente real, no era artificial. Él intentaba comunicar de la manera más directa posible. Y entonces cuando su público no lo entendía o malinterpretaba el mensaje que intentaba transmitir, pensaba que había fracasado y le hacía daño porque era una persona muy sensible. Y volvemos a que él quería dejar atrás todo el pensamiento retrógrado de sus años de adolescente, y entonces cuando veía que alguna de la gente que escuchaba sus canciones tenía ese tipo de mentalidad, pues le provocaba mucha frustración porque toda esa mentalidad era lo que llevaba tanto tiempo intentando dejar atrás. Y dice que que intentaba mostrarles a esta gente que no pensaba como él una manera diferente de hacer las cosas, pero que tampoco podía ejercer más influencia de la que tenía. Y ha puesto el ejemplo de una foto muy famosa en la que aparece sentado con las manos tapándole la cara, llorando, y dice que eso refleja pues, cómo era la realidad, cómo vivía las cosas, cuando la gente no entendía el mensaje. There's a famous liner notes I think he wrote in Incesticide, where he just basically told racist and sexist and homophobic people not to go to Nirvana shows. And so Kurt could, lash out like that. But later, he regretted that. He didn't want to seem like he was preaching at people. And so he was mellowing about that, and it would have been interesting to see where he would eventually have evolved regarding his relationship to members of the audience who didn't share all of his values. But we'll never know. Bueno, dice que también fue famoso un comentario que hizo en las notas, en el libreto del Incesticide, donde les decía a los miembros de su público que fueran racistas o machistas o homófobos que se abstuvieran de ir a los conciertos de Nirvana, y que él actuaba así, por impulso, que luego se arrepintió de decir esas cosas porque no quería que la gente pensara que predicaba a la gente. Y dice Michael que hubiera sido interesante ver cómo evolucionaba su actitud y su relación con el público y con esta gente que no estaba de acuerdo con él, pero que claro que ya no podremos verlo. No sé, ¿cómo vamos de tiempo? Son las 8:10, yo creo que todavía nos da tiempo de algunas preguntitas más, ¿no? Y bueno, y si tenéis alguna pregunta que hacer, cuando acabemos os pasamos el turno, ¿vale? Por lo que acabáis de decir ahora, ¿no? Si Kurt Cobain hubiese podido superar sus crisis, si hubiese seguido vivo, ¿qué piensa Michael que estaría haciendo ahora, en este momento? ¿Estaría haciendo música? ¿Estaría retirado? ¿Estaría mandando mensajes por Twitter? So Rafa's asking, I don't know whether you like this question or not, but if Kurt were alive today, what do you think he would be doing right now? Would he be still making music? Would he be retired? Would he be sending tweets? What do you think? You're right. I don't like to speculate about what other people would do. But Kurt would have been a musician and a visual artist, I think, for the rest of his life. I can't see him wanting to do too many other things. He might have gotten into maybe some social activism or something like that, but it seems it's not too much of a leap to assume that he would have kept making music in some way
as long as he possibly could. Bueno, dice que no le gusta especular, pero que bueno, que él piensa que Kurt era músico y artista visual y que lo hubiera seguido siendo durante el resto de su vida, que puede que a lo mejor también se hubiera dedicado a algún tipo de activismo social o alguna actividad similar, pero que vamos, que seguramente hubiera seguido haciendo música, pero que tampoco puede asegurarlo. ¿Quieres preguntar tú algo? Vale, pues le hacemos un par de preguntas más y le pasamos el turno al público. Bueno, un personaje fundamental en el libro y en la historia de Nirvana, que más o menos vienen a ser lo mismo, ¿no?, es Courtney Love. 30 años después, ¿cómo ve el papel y al personaje de Courtney? ¿Cree que en su momento fue tratada de una manera injusta, que se la convirtió en una especie de scapegoat, creo que se llama, ¿no?, de chivo expiatorio, y que que los medios vieron que era muy fácil utilizarla para tener titulares suculentos y que eso ha ensuciado su verdadera importancia, su verdadero papel? Rafa is saying that one of the, a fundamental character in this whole story is Courtney Love. And Rafa is asking, do you think, 30 years later, do you think that her character and her role was unfairly treated? Was she a scapegoat to the media who were just trying to get juicy headlines from her? Did it stain her actual career and talent? How do you see her from the 30-year perspective? Well, the book is called Come As You Are, The Story of Nirvana. And that was no accident. I really wanted to make sure that the book was about the band and their personal histories and how those histories came to bear on the music they made and the impact that they made on their generation. So, and it's also not Come As You Are, the story of Kurt Cobain. I only wrote about Kurt's life and Courtney's life in as much as it related to the story of the band. Sometimes it related very strongly. A lot of songs on In Utero come out of the aftermath of almost Kurt and Courtney having their baby taken away from them, partly as the result of a magazine article. So that's where things were relevant. But I tried not to fall into the trap of writing about Courtney because the book is about Nirvana. And as far as commenting on her life or how she was treated, I don't know, I would leave that to others. That's not something I was particularly interested in or following. I was a Nirvana fan, and I wanted to write about one of my favorite bands ever. So that's the story of that book. Bueno, pues Michael dice que Come As You Are, la historia de Nirvana, no tiene ese título por accidente. Él se aseguró al escribir el libro que el libro tratara del grupo y de la historia personal de los miembros del grupo y que es lo que llevó a hacer esa música y el impacto generacional que tuvieron. Pero dice que no se trata de la historia de Kurt Cobain, es la historia de Nirvana, y que escribe sobre Kurt Cobain y sobre Courtney Love en la medida que afecta a la historia de Nirvana. Y dice que, por ejemplo, en el caso de algunas canciones que están en In Utero sí que tienen que ver con su relación, porque hacen referencia a cómo les quitaron a su bebé a raíz de unos artículos que se publicaron en la prensa, el artículo de Vanity Fair, pero que él intentó no caer en la trampa de escribir sobre Courtney Love.
Love. Así que lo de elucubrar sobre su vida o sobre el papel que jugó, dejó de jugar, dice que prefiere dejárselo a otros porque no le interesaba. Ella como personaje le interesaba Nirvana, que era uno de sus grupos preferidos y él era un gran fan. Y el papel de Chris y Dave, ¿cómo lo definiría? How would you define Chris's role and Dave's role in the band? Dave, Kurt sometimes called Dave the most well-adjusted boy I know. And he would say it in this little high voice, like a girl who had a crush on him. And that was part mocking Dave for being normal, and part envious that Dave had it together. And the fact that Dave was so professional, so no nonsense, so determined to avoid drama, was one of the reasons that Nirvana was as successful as it was, aside from him being a great rock drummer. His steadiness and professionalism were essential to keeping the train, on the track. Bueno, pues dice que empieza por Dave, que Kurt se reía de él y en broma decía que era el que tenía la cabeza mejor amueblada de todos, que era porque era el más normal, y se reía de él por eso, porque lo calificaba de normal y que en cierto modo le tenía envidia de que estuviera tan centrado y de que tuviera las cosas tan claras. Y dice que él cree que una razón importante, más allá de la música, por la cual Nirvana llegó tan lejos, fue porque Dave era una persona que no tenía esta tendencia al drama como Kurt, por ejemplo. Era una persona mucho más profesional, que no se dejaba afectar por los sentimientos y bueno, que se equilibraban. And Chris, Chris was Kurt's best friend, since they were teenagers. Chris turned Kurt on to a lot of really cool music in the beginning. Chris was very, very politically aware and introduced Kurt to those ideas. Chris introduced Kurt to the Melvins, an incredibly crucial moment in Kurt's life. Chris he could be very goofy and crazy, but he was also a very steady friend, and he was the de facto manager of the band for a long time. He did a lot of the administrative work for Nirvana before they got a proper manager. So he also, like Dave, he helped keep the train on the track. Musically, great bass player, great stage presence, but technically he was a much better musician than Kurt. So, sometimes it fell to Chris to show Kurt the chords to his own songs, sometimes while they were recording, sometimes on stage in front of a stadium full of people. And that Chris was just that steady person who was Kurt's friend and confidant, and a very underrated bass player. Again, it would not have happened without Chris. And I try to make that very clear about both Dave and Chris in Come As You Are. It's a really important point. Bueno, dice que, por lo que respecta a Chris, era el mejor amigo de Kurt desde la adolescencia y que es el que le enseñó al principio toda la música guay, ¿no?, a que empezó a escuchar Kurt, y que era además muy, muy activo políticamente, era un gran activista también y que le enseñó muchas de esas ideas. También fue el que le introdujo en la música de los Melvins, que fue un momento crucial en la vida de Kurt.
Dice que era un personaje muy gracioso, muy bufón, un poco loco, pero que por encima de todo era un gran amigo, muy leal, y era el manager de facto del grupo. Lo fue durante mucho tiempo hasta que tuvieron su propio manager, y era el que se encargaba de muchas tareas administrativas. Y al igual que Dave, eran los que mantenían el tren dentro del carril y evitaban que se descarrilara. Dice que además Chris era mejor músico que Kurt y que por eso le ayudaba también a sacar los acordes de las canciones cuando se equivocaba, tanto cuando estaban grabando como en el escenario, a veces lo corregía. Y bueno, fundamentalmente que era un gran amigo y confidente de Kurt, además de ser un personaje, o sea, un bajista infravalorado, se le infravaloraba como bajista, y bueno, que él en el libro deja muy claro la importancia de ambos en el grupo. ¿Quieres preguntar tú? No, yo creo que ya pasaría la palabra al público, vale, para no hacerlo ya más muy largo, no sé. Pues si queréis preguntar alguna cosa. Questions from the audience, Michael. Sí, a mí me gustaría... No se te oye. ¿No? Vale. ¿Hola? Sí, ahora. Vale, la mascarilla. Sí, a mí me gustaría saber cómo afrontó el grupo la creación de Inútero después del bombazo de Nevermind. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tenían mucha presión? ¿Se ponían ellos mismos el listón muy alto para llegar a igualar siquiera al Nevermind? ¿O se lo tomaron como algo más a lo que salga, más sin pensar en lo que venían de haber hecho previamente? So the question is, after Nevermind, how did the band take the recording and the making of In Utero? Were they feeling a lot of pressure because the bar was set really high? Were they free to do whatever they wanted to? What was the atmosphere in the band? Well, I think the band was extremely surprised that Nevermind was as successful as it was. So was their label. And in fact, the entire music industry was extremely surprised that that record was as successful as it was. So it took a while for everyone to absorb the impact of that. But Nevermind doesn't sound like all the records that the guys in Nirvana loved. The records that the guys in the Nirvana loved were very raw sounding, and listen to records by Minor Threat or Black Flag or Flipper, and they don't sound anything like Nevermind. A lot of the records that they liked were recorded by a man named Steve Albini, who was based in Chicago and had led a band called Big Black that was very highly regarded. And he was kind of their dream engineer. That's, they figured like if we had our choice, that's who we'd record with. And because they had sold so many records, they had the power to choose who they would record with. Usually, young bands don't often have that choice. The record company kind of pushes them in a certain direction. But now, Nirvana had autonomy because they had sold a lot of records. And they chose Steve Albini, and they made a record that sounded like the records that they loved. And Kurt said that he loved the sound of that record. And that's the idea when you're in a band. You want to make a record that you love the sound of. So that's how they coped with Nevermind and went into In Utero. Excuse me, one second, I'm going to pull down the blind so the sun is not in my face. Okay. Bueno, dice que todo el mundo, a todo el mundo le pilló por sorpresa el grandísimo éxito de Nevermind, no solo al grupo, también a su discográfica y a la industria musical en general. Y que bueno, que se tardó bastante tiempo en asimilar el gran impacto que estaba teniendo y que tuvo. Pero bueno, lo que dice es que el Nevermind no suena como los discos que le gustaban a Kurt Cobain, no tiene ese sonido crudo, ese sonido menos perfecto.
como los grupos que le gustaban a él, como Minor Threat o Black Flag o Flipper. Entonces, él siempre había pensado que si pudiera grabar un disco, lo grabaría con quien él quisiera, lo grabaría con Steve Albini, que había tenido un grupo que se llamaba Big Black y que era un ingeniero que vivía en Chicago, y para él era el ingeniero de sus sueños. Y bueno, el hecho es que vendieron tantos discos que tenían el poder suficiente en aquel momento para elegir grabar con quien quisieran el disco. Y la discográfica no intervino para nada en esa decisión, y Nirvana tuvo autonomía para decidir, y entonces decidieron grabar con Steve Albini para que el disco sonara más acorde con el sonido de los discos que le gustaban a él. Y la reacción de Kurt es que le gustaba el sonido del disco, le encantaba cómo sonaba, y de eso se trata, que al grupo le guste cómo suena el disco. Yo quería preguntarle a Mike cómo vivió él la muerte de Kurt. ¿Fue una muerte sorpresa o fue una muerte anunciada? The question is, how did you live Kurt's death? Was it a surprise? Was it an announced death? Were you expecting it? How did you feel? I wonder if there's a difference in Spanish between being shocked and being surprised. I was shocked by Kurt's death, but I was not surprised. It's strange, it's uncomfortable to say, but the moment I met him, I realized that he would not live a long life. And I later discovered that Dave thought the same thing. Courtney thought the same thing. Even his mother said that she would have been surprised if he had lived to be 30. So that was a weird feeling at first. When he died, I wasn't surprised. I didn't think it would be suicide. I thought it would be a drug overdose. But it was still a very deep shock. It took me a long time to get over it. Bueno, pues Michael dice que se quedó en shock, pero que no le sorprendió. Dice que es muy extraño, pero que cuando lo conoció, supo inmediatamente que no viviría mucho tiempo. Y que luego, además, averiguó que compartía ese mismo sentimiento con Dave, con Courtney Love e incluso con su madre, que le dijo que le hubiera sorprendido si hubiera vivido hasta los 30 años. Entonces dice que es un sentimiento extraño, pero que él ya sabía que eso iba a pasar. Y dice que cuando murió, él pensaba que no iba a morir, no pensaba que se iba a suicidar, pensaba que iba a morir de una sobredosis, pero que no le sorprendió. Hola. Bueno, yo quería preguntar a Michael cuál era su sensación durante la gestación del libro, si era consciente de algún modo de la trascendencia que tendría la banda, el libro y la época o la escena que refleja, hasta el punto de que hoy, 30 años después, estemos hablando aún de ello como algo completamente vigente, al margen de la enorme fama, por supuesto, que tenía la banda en su momento. Es decir, parafraseando un poco uno de sus libros, si era consciente de que esa banda podía ser la vida de tanta gente como ha acabado siendo. The question is, while you were writing the book, did you have the feeling that the band would be as huge as it became, and the impact it would have all these years later, just to the point that we're still speaking about it 30 years later? And paraphrasing one of your books, did you think back then that that band could be our life? Thank you for the reference to my other book. Nevermind had already been out for
quite a while. But when I started writing Come As You Are, hence the title of the book. So it was very clear that Nirvana was going to be a big band. And it was also very clear that they were more than just a popular band. They were a meaningful band. There was a cultural resonance that everyone recognized. They had a connection to something, to the zeitgeist, that was much more than just catchy songs. That was very clear. It was very clear that Kurt was tapping into something very deep, and that and it was obvious, I think, to everyone, even at the time, that this music would last a very long time. I think it's kind of foolish to call something an instant classic, because a classic is by definition something that has lasted a long time. So something can't be classic right away, I think. But if any music was going to be classic, it was obvious that Nirvana's music would be. And that was very clear at the time. Bueno, dice que gracias por la referencia a su libro, Nuestro grupo podría ser tu vida. Dice que bueno, que cuando él empezó a escribir Come As You Are, ya hacía tiempo que se había publicado Nevermind, o sea que de ahí viene el título del libro, Come As You Are. Entonces ya estaba claro que iba a ser un grupo que iba a pegar, ya había pegado el pelotazo, o sea, ya era un gran grupo, y también había quedado claro que era más que un mero grupo de pop, que era un grupo mucho más significativo, que tenía una gran resonancia a nivel cultural, que conectaba con toda una generación más allá de las canciones. Entonces le quedaba claro a él y a mucha gente que Kurt estaba dando en algo muy profundo, muy importante, e incluso en aquel momento ya lo pensaba la gente. Y dice que bueno, queda un poco mal decir que es un clásico, porque además en aquel momento, como era contemporáneo, no se podía decir que fuera un clásico por definición, pero que si ahora hubiéramos tenido que decir que algún grupo se convertiría en un clásico, pues ese grupo sería Nirvana. Hola, es una pregunta un poco especulativa, pero a ver, se ha hablado de que Kurt Cobain hubiera podido disolver la banda a última hora para hacer otros proyectos con Rem o con otra gente. ¿Qué hay de cierto de esto? Porque entonces Nirvana hubiese desaparecido si hubiera vivido, o no es una especulación. No, me permito decir que no sé si le va a gustar esa pregunta, pero yo se la hago. No sé si la contestará. So next question it's a bit of speculation. So there was a rumor apparently that Kurt Cobain could have disbanded the band to work with other people, R.E.M. for instance. And what do you think? Do you think that would have happened had he lived? Or was that mere speculation? I would only be speculating. But certainly a musician as gifted as Kurt, or a music as gifted as Chris, or a musician as gifted as Dave, would have looked to collaborate with other musicians. They are multi-talented people, and they are multifaceted people. All three of those, Kurt, Chris, and Dave. And I think it's self-evident that they would have, all three of them would have worked with other people in some way. Chris went on to join two other bands. Dave, of course, started his own band. They all play different kinds of music and have different aptitudes and interests, and it's always good for a band
for its members to have other projects. It keeps them fresh as musicians, and it keeps the band fresh as a band. So I have no doubt that Kurt would have worked with other people. Whether he would have broken up Nirvana, I could not say. Bueno, dice que todo es especular, pero que músicos con tanto talento como no solo Kurt, también Chris y Dave, seguro que hubieran querido colaborar con otros músicos, porque los tres eran músicos muy polifacéticos y que entonces es obvio que hubieran colaborado y trabajado con más gente. De hecho, Chris, después de Nirvana, formó 2 grupos, Dave formó el grupo que todos sabemos, y bueno, a los tres les gustaban diferentes tipos de música, tenían actitudes e intereses diferentes, entonces dice que siempre es bueno tener proyectos paralelos porque mantienen fresco al grupo, y que sin duda cree que hubieran trabajado con otra gente más allá de si se hubiera disuelto el grupo o no. Hola, nada, quería preguntar, yendo atrás un poco cuando hablabais de lo de Olimpia y la relación que tuvo con el movimiento un poco que había allí, las Riot Girls y supongo que también, sobre todo Beat Happening, Calvin Johnston, que creo que comentaba Michael en el libro que ha citado, bueno, usted, no sé, el de... Nuestro grupo podría ser tu grupo. Creo que hay un momento cuando habla de Beat Happening que creo que a Kurt Cobain le dolió mucho no poder asistir a una International Convention de estas que organizaba Calvin Johnston. Supongo que estaba como muy metido, muy influido en todas esas ideas que estaba conociendo. Y yo lo que quería preguntar es si en esa época en la que escribió el libro y conoció a Kurt, si había personas concretas como Calvin Johnston que quizá le pudiesen inspirar o influir mucho a la hora de marcar su personalidad y desarrollar sus ideas que luego se podían plasmar en las letras, un montón de cosas que rodeaban a Nirvana como fenómeno cultural. Si había algún referente en concreto que fuese muy inspirador en aquella época en la que escribió el libro. Well, the question is, at the time you were writing the book, well, the member of the audience is referring to Olympia and Beat Happening and Calvin Johnson and the great influence all that had in Kurt. So he's asking, at the time you were writing the book, was there a particular person who you think could inspire or influence Kurt, act as a role model to him in a way that would show in his songs, in his lyrics? I think Kurt, listed lots of people, I think, who influenced him. Made a whole list of, 50 bands that you could find online or maybe in his journals or things like that. Calvin Johnson, sure, was one of them. Calvin Johnson led a band called Beat Happening that was based in Olympia that made very simple melodic music. I think that unself-consciousness of Beat Happening, I think, was a big influence on Kurt. Obviously, the anti-corporate ethos of Calvin Johnson and Beat Happening, and the record label that Johnson co-founded called Letter K Records was a big influence. That whole ethos, very important for Kurt. But I mean, the Vaselines from Scotland were a very big influence on him. The Beatles, Black Sabbath, Black Flag, Flipper, Mudhoney. I mean, the list goes on. But also, and as we discussed before, in Olympia specifically and Washington, D.C., the Riot Girls also were a very big puzzle piece. In fact, a Riot Girl helped to title Nirvana's most famous song after a night of drinking and graffiti making with Bikini Kills singer Kathleen Hanna. Kurt fell asleep and Kathleen Hanna wrote on
Kurt's wall, Kurt Smells Like Teen Spirit, which was, Teen Spirit was a popular deodorant amongst teenagers in the early 90s. And Kurt thought that was really great. He didn't know what Teen Spirit was. He just thought the line was great. And he put Smells Like Teen Spirit into the title of his song. And that's how that happened. So, yeah, you could say the Riot Girls were an important influence on his lyrics. Bueno, pues dice que a Kurt le influyó muchísima gente, como tú has nombrado, Calvin Johnson y Beat Happening fueron una gran influencia, y toda la filosofía anticorporativa, anti-underground, anti-industria musical de K Records, el sello discográfico que cofundó Calvin Johnson, también fue una gran influencia en él. Y luego pues multitud de grupos más como los Baselines de Escocia, o los Beatles, o Black Sabbath, Black Flag, Mad Honey, por nombrar algunos. Y luego dice que por supuesto el movimiento de Riot Girls, que se gestó tanto en Olimpia como en Washington DC, y que precisamente fue una de las Riot Girls la que le ayudó a titular la canción más famosa de Nirvana, que fue Kathleen Hanna, ¿no? La cantante de Bikini Kill, que una noche de fiesta donde estuvieron bebiendo y dibujando grafitis por ahí, cuando acabaron en casa de Kurt, con Kurt dormido y ella haciendo un grafiti en la pared de su casa que decía "Kurt smells like teen spirit". Kurt huele a espíritu adolescente, y Teen Spirit, que es espíritu adolescente, era una marca de desodorante que usaban los adolescentes en los 90 en Estados Unidos, pero Kurt no tenía ni idea porque no usaba desodorante, entonces simplemente pensó que era una frase muy guay y dijo, ¿cómo mola esta frase? La voy a usar para mi canción, sin saber la broma que le estaba haciendo su amiga. Y esa es la anécdota. Bueno, pues una última pregunta que tenemos, que una persona que no podía venir nos ha pedido que le hagamos, y que yo creo que es interesante, y es que, bueno, ¿qué recuerdos tiene Michael de la grabación del Unplugged? Porque cuando ves la actuación, él sale entre el público. So, one person who's not here today but sent me the question, he's actually a radio DJ and a big Nirvana fan. He would like to ask you your memories from Nirvana's Unplugged, MTV Unplugged, because he was watching it and he saw you in the audience. Yeah, I'm easy to spot in there because Kurt was a little nervous about that performance, and he asked to put all his friends in the front row, so he would have some friendly faces right in front of him. So I was right there in front, and that was a magical evening. I think, we call that, English-speaking critics call that kind of thing a triumph. And we call it a triumph because there was some doubt about whether it would be good. Nirvana really had never played acoustically like that before, and no one was quite sure if it was going to go well. And it went incredibly well. And so we call that a triumph because the band defeated expectations, and it really was. It was even more dramatic than I think the TV screen could ever reveal. Bueno, pues dice que es fácil reconocerlo entre el público porque Kurt estaba tan nervioso esa tarde por la actuación que decidió poner a todos sus amigos en primera fila para así ver a las caras conocidas en primera fila. Dice que fue una velada mágica y que él la califica de triunfo porque no quedaba nada claro antes del concierto si saldría bien o no, porque el grupo nunca había ofrecido un concierto acústico de esas características, así que nadie estaba muy seguro de si saldría bien. Y la verdad dice es que salió increíble y que la banda superó con creces todas las expectativas, y por eso dice que lo califica de triunfo total. Vale, pues ya está, ¿no?
Pues nada, darle las gracias a Michael por haber estado con nosotros. Dile que queda pendiente. La idea original era que viniese, que volase hasta España, que hiciese una pequeña gira y que por supuesto viniese a Valencia. Así que esperamos que en un futuro no muy lejano pueda venir, que queda pendiente que lo llevemos a comer un arroz del señoret. Y que bueno, que ha sido fantástico escucharle y fantástico compartir este momento, esta conversación con vosotros, y nada, daros las gracias a todos. So Michael, Rafa wants to thank you for your time, and he's saying that we still have pending your visit in person as you were supposed to do, but unfortunately because of the circumstances it was not possible. But we're still waiting for you to come over to see you in person and to take you out for a nice rice. We've spoken about that. So and thank you. Yeah, thank you. And I'm very much looking forward to coming to Spain. I have my father's side of the family way back is from Seville, and I'd like to visit there. And thank you again, Rafa and Elvira, for the really good interview, and thanks to the audience for showing up and asking questions, and thanks to the university for hosting this. Bueno, pues dice que sí, que tiene muchas ganas de poder venir a España, porque además su familia paterna viene de Sevilla, así que tiene muchas ganas también de conocer Sevilla. Bueno, nos da las gracias a todos, a vosotros por estar aquí, a la universidad por haber organizado este evento, y esperamos que pueda volver en persona pronto. Gracias a todos.